de lo que quedaba del 8M con Facu y vamos a, en este caso, estamos en comunicación con Nicolás Moraz, que preside Libertad y Equidad. Han lanzado un manifiesto, Facu, contra el feminismo autoritario este viernes que pasó. Nicolás, te saludamos. Facundo y Fernanda, ¿cómo te va? Muy buenos días, un placer estar con ustedes y saludos a toda su audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Sabemos que sos colega de Bariloche. ¿Estás ahí en Bariloche? Sí, vivo entre Bariloche y Buenos Aires. Ah, haces como un dúplex ahí, vas y venís. Efectivamente. Bueno, la tarea sí es media nómade, ¿no? Del periodismo. Y es lo que se impone en estos días. Claro, claro. Y además ya presidiendo, ¿qué es? ¿Un movimiento, Libertad y Equidad? Libertad y Equidad es una plataforma cívica, laica, plural y apartidaria, donde, nos reunimos varios profesionales de distintas áreas y de muy diferentes posiciones o ideas políticas, filosóficas, con el objetivo común de defender principios tan básicos y fundamentales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, en un contexto que se está utilizando al movimiento feminista de tercera ola, o podríamos llamarse el feminismo contemporáneo, como un vehículo para legitimar varias acciones de tipo inquisitorial, que de otro modo no tendrían lugar en nuestra sociedad. Me estoy refiriendo a la censura, me estoy refiriendo a la industria de la falsa denuncia de manera sistemática y promovida por el Estado, y me estoy refiriendo a leyes y a regulaciones que violentan nuestras libertades y las garantías más básicas de los ciudadanos. Bien, este manifiesto ustedes lo presentaron el viernes. Efectivamente, nosotros lo presentamos el viernes, fundamentalmente por iniciativa de nuestras firmantes mujeres, que son muchas, y que nos han dicho que es una buena ocasión para recordarle al mundo que no solo no todas las mujeres son feministas, sino que especialmente la gran mayoría no son feministas misándricas, o sea, no son feministas que propongan o la persecución o el odio al hombre per se. Es un postulado que lamentablemente se está volviendo muy frecuente en estos días, y lo peor de todo es que está calando en las instituciones. Para darte algunos ejemplos muy básicos y muy concretos. A ver. En la provincia de Mendoza, ya hace 2 años que han tenido que construir nuevas cárceles para albergar a los imputados por denuncias de violencia doméstica, que incluso no tienen siquiera una sentencia de primera instancia, lo que significa que se está abusando dramáticamente del recurso de la prisión preventiva, que es algo excepcional, y para que la gente lo entienda, significa privar de la libertad a personas que son técnicamente inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Pero va más allá de eso. Hoy vemos una campaña 24/7/365 favoreciendo denuncias que en muchos casos no tienen sustento y que tienen costos humanos altísimos. Sin ir más lejos, algunos oyentes lo sabrán, otros no. Aquí en Río Negro se suicidó un adolescente de 17 años al que se le realizó una falsa denuncia, y su denunciante, luego de su suicidio, admitió que era falsa, que no tenía ningún sustento. De hecho, ni siquiera la había presentado en la justicia, la hizo en redes sociales, y no tuvo ninguna consecuencia penal, pese a haber cometido un delito gravísimo que terminó en una consecuencia fatal. Hace pocos días se suicidó también un DJ en Córdoba en ese sentido. Se ha linchado en Córdoba también a una persona inocente por una denuncia de violación que fue desestimada por el juzgado, pero la gente del pueblo le quemó la casa. O sea, estamos ante una situación de caza de brujas gravísima, de una magnitud terrible, y como hay en la mayoría de los principales medios de este país una suerte de silencio sobre estas situaciones y un gran consenso para dar solo una perspectiva sobre este tema, y eso se ve también en la academia, donde se persigue a los profesores disidentes, donde se cancelan conferencias que critican esto con datos sólidos, como ha sido mi caso. Como se está haciendo una suerte de discurso hegemónico, único y obligatorio. Lamentablemente todo esto no se trata, y mucha gente o no lo sabe, o incluso tiene miedo de investigarlo, de dar un paso más adelante, porque hoy por absolutamente cualquier cosa, por más fundamentada que esté, uno puede ser acusado de machista, misógino,
apologista del patriarcado, y hay una actitud muy autoritaria por parte de tanto de los referentes de esta ideología de género contemporánea, como de quienes se hacen eco de ellos, porque son una minoría en la población, guste o no guste. Las feministas radicales son mayoritariamente chicas de clase media alta, de los grandes centros urbanos, estudian en universidades, y parece que fueran todo el país, sin embargo no lo son. Lo que tienen es un apoyo muy grande de muchos grupos de poder, y hay varios intereses ocultos en ese sentido. Yo he dedicado muchos años a la investigación y difusión de datos sólidos sobre este tema, y bueno, en Libertad y Equidad hay muchas personas que trabajando en distintas áreas también lo hemos hecho. La filósofa Roxana Kramer, que también es doctora en Ciencias Sociales, autora del blog Feminismo Científico, el escritor Gonzalo Garcés, el doctor Francisco Neto, Nicolás, que se ha hecho muy, muy popular, sí. ¿Intereses ocultos como cuáles? Mira, hay una amplia gama en ese sentido. Por un lado tenemos, por hablar de hechos concretos y muy próximos en el tiempo, en una entrevista concedida a Luis Novarecio, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en el mes de noviembre, en el minuto 19, lo pueden buscar en YouTube, Novarecio le pregunta, bueno, ahora salió un estudio que afirma en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hecho por el Observatorio de Género de la Justicia Porteña, que afirma que 1 de cada 2 mujeres fue acosada en el año pasado. Sí. Y Larreta le dice, sí, es terrible, ahora que sabemos esto, triplicamos el número de cámaras en los subtes. Estamos, y cito literalmente a Larreta, todos los oyentes lo pueden ver, entrevista que se hizo en noviembre, en el programa de Novarecio, minuto 19, estamos como en Gran Hermano. O sea, Larreta justificó triplicar el número de cámaras en la Ciudad de Buenos Aires a través de un estudio que yo le di un pedido de informe basado en la ley de transparencia porteña para que me lo remitan, para ver cómo fue la metodología, quiénes fueron las profesionales o los profesionales intervinientes, y de dónde sacan una cifra tan asombrosa e inverosímil. Y no se me contestó nada, y ese estudio no está publicado en ningún sitio. Sin embargo, se difunde esa información en la radio, en el subte, en la televisión, y Larreta pudo triplicar el número de cámaras. Ahora, Nicolás, te hago una consulta, porque, por ejemplo, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Julio Conte Gran, el día viernes a la mañana en conferencia de prensa da unos números alarmantes. 300 causas por día por violencia de género en la provincia. Y estamos hablando de cerca de 2017 femicidios en 2017, 98 femicidios, y un total de 90, y en 2015 ascendieron a 98, o sea que en lo que va del año ya superamos lo que ocurrió, la cantidad de femicidios que ocurrieron en el 2015, y esto lo dice el Procurador General de la Corte. Y la marcha... ¿Te puedo comentar al respecto tres cosas? Y la marcha fue para pedir a las mujeres que no las maten, una de las consignas. No veo ahí cuál es el odio hacia el varón, si el pedido era porque no las maten. ¿Te puedo sí, claro, por supuesto. Tres cuestiones al respecto. Sí. La primera, el informe de estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación nos demuestra año tras año, y esta no es una cifra que me invento, como les digo, está a disposición de prácticamente todas las personas que tengan acceso a Internet. El 86% de las víctimas de homicidio en la Argentina, 86%, 8.6 de cada 10, 86% sí, son varones. En segunda instancia, gran cantidad de las denuncias, que de hecho se han multiplicado precisamente porque hay un gran esfuerzo del Estado en esa dirección, porque hay una promoción activa de las líneas de denuncia, incluso sí, para hacer denuncias anónimas, sí, gran parte, y con gran parte me refiero, en torno al 80% se desestiman. Y esto es así, y esto lo sabe tanto el doctor Neto como otros abogados que nos acompañan en la iniciativa, y son datos también de la Procuraduría. Ustedes se tienen que fijar las sentencias, no las denuncias. Respecto a los femicidios, es un concepto errado y peligroso, pero fundamentalmente peligroso e injusto con las víctimas, porque se sostiene que las mujeres son asesinadas por ser mujeres, y esto no es una realidad empírica, no es cierto. No hay ningún, no hay ningún dato científico concreto que determine esto. Al contrario, esto te lo puede decir cualquier criminólogo, incluso la doctora Kramer lo sabe ampliamente y lleva muchos años en el tema de las ciencias sociales.
las mujeres no mueren por ser mujeres, mueren por distintos móviles, como en cualquier crimen. O sea, hay crímenes pasionales y hay una gran gama de crímenes que son por deuda, por rencores personales, incluso durante robos, que son contabilizados como femicidios para exagerar esta cuestión, que sirve, como te digo, para que el gobierno violente garantías a los ciudadanos que de otro modo en democracia no lo permitiríamos. Un ejemplo concreto es Bullrich, que plantea hacer un registro nacional de ADN, que incluso se propone para todos los ciudadanos, ya no solo para los violadores condenados. Y esto es una aberración orwelliana, distópica y dictatorial. Pero es que te digo otra cosa, abundan en las marchas, y no solo en las marchas, sino que las referentes lo han dicho varias veces en televisión. En ese sentido, el doctor Oneto ha iniciado acciones legales. Frases como: escrachen, 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 si te escrachan algo habrás hecho. Algo habrás hecho es una frase que tiene una muy triste connotación en nuestro país. Además de una suerte de premisa de que solo las mujeres pueden hablar de este tema. El resto no se puede meter. O sea, algo habrán hecho, no te metas. Denuncias masivas, escasas garantías para los acusados, linchamientos públicos. Lamentablemente todo esto nos recuerda a etapas extremadamente oscuras de nuestro país. Y por supuesto que en el nombre de una causa justa, nadie quiere que maten mujeres, obviamente. Como no quiero que maten hombres, como no quiero que maten niños. O sea, realmente estamos ante un fenómeno complejo, porque generalmente siempre que hay violación de las libertades, o se empieza a enrarecer el clima social y hay una suerte de guerra civil o guerra cultural entre los ciudadanos. En este caso sería una grieta entre hombres y mujeres que se expresa en muchos casos, o entre heterosexuales y homosexuales también. Siempre hay una excusa que habla del bien común o de causas nobles, pero el trasfondo oscuro es lo que no se muestra, y eso es lo más peligroso, y por eso nace Libertad y Equidad. Imagínate lo que significa para las víctimas de falsas denuncias, que son, con una medida cautelar, sin ningún tipo, no se tiene, antes de que se presenten ni siquiera con sus abogados, una medida cautelar puede arrebatarles a sus hijos, separarlos de sus hijos, expulsarlos de su hogar, e incluso detenerlos preventivamente. Es una aberración, es completamente anticonstitucional. Y esa persona, ¿quién la acompaña? Igualmente, Nicolás, lo que habíamos hablado con una dirigente el otro día y una compañera aquí en la radio, me parece que sí puede ser un factor que se sume un combo para un individuo que quede señalado cuando por ahí, o sea, o que quede imputado cuando no lo es, o que quede linchado, cuando por ahí no, o sea, es injusto, o que quede escrachado. Ahora, el móvil directo, y vos lo podrás ver con los profesionales que te acompañan, decir directamente que alguien se quita la vida por ser señalado como femicida es erróneo, porque en realidad la persona que atenta contra su vida tiene quizá cuestiones mucho más personales para hacer eso. Si no, todos se estarían quitando la vida, los femicidas, ¿entendés? Como que me parece que ahí también hay una lectura de la cual particularmente no comparto. Decir que el DJ termina, por ejemplo, con su vida por ser amenazado por su ex. ¿Lo perdimos? ¿Lo perdimos? No, Estamos... Lo perdimos de la línea. Bueno, una pena, porque estaba interesante la pregunta. Ahora, ante cualquier acto de violencia vos podés denunciar. Y esto no necesariamente... o sea, yo no creo que una denuncia sea mentira, la verdad. No. Por eso él dice que son desestimadas las denuncias, decía, ¿no? Claro. Sí, estamos tratando de conectarnos con Nicolás para ir cerrando. Nicolás Moraz es presidente de Libertad y Equidad y lanzaron un manifiesto contra el feminismo autoritario el 8 de marzo. Está bueno señalar de que no todas las mujeres, como decía, son feministas. De que no todas las mujeres hoy están en el movimiento feminista. Sí, pero el reclamo tampoco es en contra del varón, sino es en contra del modelo patriarcal. Eso hay que tenerlo claro también. Porque si no, le estamos pifiando y no estamos entendiendo lo que están diciendo las mujeres. Sí, igualmente, digamos, comprendo el concepto. Nicolás, ¿te tenemos de vuelta? Sí, perdón, la señal no es muy buena, lamentablemente. ¿Vos habías escuchado lo que estaba por ahí comentando? No sé si lo... Sí,
Te estaba respondiendo, te decía, por ejemplo, que en el caso de Agustín Muñoz tenemos un alumno de 5º año de secundario cuya mejor amiga denuncia de haber abusado en redes sociales, cuyos amigos abandonan, cuyos profesores miran con recelo, que tiene que dejar la escuela en su último año de secundaria, y al que escrachan en la calle y le lanzan una piedra, porque fue lo que sucedió el día antes de que se suicide. Agustín Muñoz no tenía problemas personales, Agustín Muñoz tenía un problema claro que era una falsa denuncia, que de hecho su denunciante lo dijo al día siguiente, le pidió disculpas a la madre, publicó el mensaje de disculpas, pero el daño ya es completamente irreparable. Y casos así, lamentablemente, abundan. Son, te diría, en muchos casos, la mayoría. Y te explico por qué. Porque cuando el Estado propone la denuncia rápida y fácil, y los medios hacen un juicio paralelo al Poder Judicial, que es el que realmente debe hacerlo, una persona se convierte en un muerto civil. O sea, acusar a alguien no ya de femicida, porque no se lo acusa de femicida, se lo acusa de abusador, de violador, de acosador, significa a veces que lo echen del trabajo en esta situación de crisis brutal. ¿Y qué pasa si no hay fundamentos? Que su propia familia empieza a desconfiar de él, o sus conocidos, o sus allegados, que no pueda salir a la calle, que recibe expresiones de violencia física y verbal permanentemente. Y yo no estoy diciendo que todos los casos terminen en suicidio, claramente no, pero que definitivamente se arruina la vida. Te digo algo más. En el año 2014, 2 periodistas, mujeres extraordinariamente lúcidas, Ginger Gentil y Sandra Fernández, publicaron un documental sumamente riguroso que se llama Borrando a Papá. No sé si alguno lo vio o no recuerda. No. Bueno, en Borrando a Papá, que le recomiendo a todos los oyentes que miren en YouTube, se demuestra cómo la justicia bonaerense, precisamente, falla por defecto en favor de la mujer en los divorcios, entregándole la custodia de los hijos y separando a los padres de sus hijos, en muchos casos, a perpetuidad. O sea, hay una obstrucción del vínculo que los padres no pueden hacer hacia las madres y las madres sí hacia los padres. Las consecuencias de esto, que es una ley que es una aplicación de la ley que lleva muchos años en favor de la mujer en estos casos, ha llevado incluso a que se le otorgue la custodia a mujeres que tenían antecedentes de violencia con sus hijos y que han terminado matándolos. O sea, ¿qué quiero decir? Esto obviamente es una minoría de casos, pero sin embargo, este tipo de prácticas, hoy en día el Poder Judicial falla por defecto en favor de la mujer de manera generalizada en todo el país, termina desatendiendo el derecho de una población mucho más vulnerable que son los niños. Y algo más, ese documental muestra a Liliana Hendel, que es asesora ni más ni menos que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo literalmente, explícitamente a cámara, en los casos de violencia doméstica, el hombre es culpable hasta que demuestre lo contrario. Al revés, en el resto de los casos, y está bien que así sea. ¿Saben qué pasó con Borrando a Papá? Un juez ordenó que se prohíba su exhibición, recordándonos directamente una práctica del proceso o de los años más autoritarios de la Argentina. Se prohibió su exhibición por pedido de la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que se consideró aludida porque ella forma parte de estas prácticas, y de varios profesionales que se arrepintieron de decir la verdad y decir lo que dijeron frente a cámara. Nadie los obligó, nadie les tendió ningún tipo de trampa, sino que se hizo un documental periodístico riguroso y objetivo cuya exposición se prohibió. O sea, no solo hay un enorme desbalance entre una campana, que es la que suena en todas partes, y la otra, sino que la otra campana directamente se prohíbe, se censura o se persigue. En mi caso, yo di una conferencia que se llama Viviendo la Distopía, donde trato varios temas de la actualidad, digamos, temáticas que no son muy optimistas sobre la vida que llevamos actualmente en cuanto a la vigilancia, en cuanto a la libertad, en cuanto a los impuestos más altos de la historia y muchas cosas más donde se trata este tema. Yo pude darla en Perú, pude darla en Bolivia, pude darla en Uruguay, en varios países hermanos, pude darla en España y no la pude dar en mi país, porque cuando me invitó un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste, un grupo de feministas radicales elevó un pedido a la rectoría para que me censure. La rectoría no lo hizo, entonces hicieron un cordón humano, me impidieron pasar al claustro y agredieron a los interesados en ver la conferencia. Esto me ha pasado a mí, pero le ha pasado no solo a muchos profesionales que integran Libertad y Equidad, sino a muchos otros que no. O sea, sin ir más lejos, el programa Asia TV, que se emitía en la Universidad Nacional de La Plata, conducido por un experto en relaciones internacionales que ha trabajado muchos años en la docencia, que es Marcelo Ramírez, cuando demuestra quiénes financian toda esta ola,
recibe una cantidad de quejas y de reclamos y de pedidos de censura que lo terminan echando de la Universidad Nacional de La Plata para poner todes. O sea, se va un experto en relaciones internacionales que habla con datos sólidos y aparece un espacio completamente ideológico de adoctrinamiento hacia los alumnos, que es el programa TODES. Para que te des una idea, la plata se sabe perfectamente de dónde sale. En el mes de octubre, y esto es oficial, lo pueden buscar, el Banco Interamericano de Desarrollo le prestó $200 millones al gobierno argentino, repito, el Banco Interamericano de Desarrollo, después del préstamo del FMI, cuando ya nadie le presta nada a Argentina porque está al borde de la quiebra, le prestó $200 millones a Macri, esto es público y oficial, a condición de que gaste hasta el último centavo en políticas de género. De ahí salió la ley Micaela, que es una ley de adoctrinamiento cuasi estalinista, porque le dice a los funcionarios que tienen que capacitarse en una perspectiva sesgada y subjetiva, que es la famosa perspectiva de género, bajo pena de despido. O sea, estamos hablando de una práctica completamente autoritaria, que si fuera sobre cualquier otro tema, no se llevaría adelante. Repito, este año se discute en el Congreso una reforma del Código Penal que establecerá que todos los delitos cometidos contra mujeres se consideren agravados por violencia de género. Como te digo, una figura que es bastante incomprobable, o sea, completamente subjetiva. La gente tiene derecho a pensar que existe la violencia de género, pero las instituciones no pueden hacerse eco de ello, fundamentalmente cuando significa establecer que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de segunda son los que tienen menos garantías y más chances de perder en un proceso penal. No es justo, no va de la mano de nuestra Constitución ni de los tratados de derechos humanos a los que suscribe la Argentina. Acá en La Plata tenemos casos concretos, por ejemplo, Sandra Ayala Gamboa, bueno, el cuádruple crimen de La Loma, Joana Ramallo, que todavía se la sigue buscando, Diana Zacayán, que fue enterrada por el marido en el patio de la casa. Bueno, tenemos lo de Barrera, tenemos un montón de casos acá, Nicolás, que hace que el reclamo sea cada vez más fuerte en la ciudad de La Plata, porque que también tenemos la universidad. Ahora, en el reclamo puntualmente del viernes 8 de marzo era... En reclamos no es no, igual salario por igual trabajo, o sea, la igualdad en ese sentido. Bueno, te decía, no nos maten más, abortos legal, seguro y gratuito. Bueno, yo no percibí ningún ataque hacia el varón en esa manifestación, solo pedidos a la sociedad y a los funcionarios y al Estado, ¿no? Porque acá el responsable es el Estado. El Estado ausente, se marcó mucho en la marcha, estuve presente, el Estado ausente. También, a ver, desde mi óptica, habló mi compañero, pero desde mi óptica entiendo dónde querés ir esto de la cacería o o sea, creo que es un grupo muy radicalizado al cual te referís y no creo que esté, digamos, toda la masa de quienes marcharon, me parece, el viernes, Nicolás, para mi punto de vista. Les comento a los dos. Primero, cuando me decían de la marcha se referían a La Plata. Sí. Yo no estoy tanto como fue la marcha en La Plata. En Buenos Aires no solo hubo las tradicionales agresiones a la catedral, y yo no soy creyente, ni estoy a favor de que la iglesia esté vinculada con el Estado, pero me parece aberrante que a un templo se lo profane de esa manera, además de que abundaban los carteles de Al Machito Machete y otras vivas como A Donde Vayan los iremos a buscar, que lo hemos escuchado en varias marchas en Buenos Aires ya, ese cántico, repito, símil dictatorial. Respecto a los femicidios que me decías, vos imaginate si todos los medios, desde La Nación a Página 12, porque esto es algo donde curiosamente se ponen de acuerdo, mientras en lo demás no. No hay grieta. La Nación, Infomade, Perfil, Página 12. No hay grieta. Imagínate si cada día publicaran una nota por cada varón que muere asesinado, que repito, esto es objetivo, es completamente objetivo, es el 87% de las víctimas de asesinato. El 87%, o sea, mueren 13 mujeres por cada 87 hombres. ¿Vos crees que no saldrían los hombres a marchar y se empezaría a hablar de matriarcado? O sea, realmente tenemos un sesgo muy grande en la información. Elegimos hablar del 13% de las muertes y no del otro 87%. ¿Y qué pasa si hablamos de los niños asesinados? Porque Borrando Papá lo muestra. La mayor parte de los niños asesinados por familiares, y esto, repito, no habla mal de la mujer como colectivo, es un hecho, son asesinados por sus madres. Entonces, los femicidas, si quieren llamarlo así, las personas que mataron mujeres, no representan a los hombres y tampoco representan nuestra cultura. Nuestra cultura no es así. Claro, no tenemos una cultura que fomente la violación, que es completamente falso. No tenemos una cultura que fomente el asesinato.
Nico, eso es verdad, no representan al hombre, pero sí representan al macho por el cual ellas repudian a cada momento, ¿no? El hombre que las mata, el varón que las mata, representa el patriarcado. Ese patriarcado y ese macho eso que tiene no que caer, claro. Claro, que ellas no quieren que esté más, o sea. Fernando, ¿te puedo comentar algunos datos más? No me voy a extender mucho, pero para dimensionar un poco cuán falaz es la figura del patriarcado en estos tiempos. No solo el 87% de las víctimas de homicidios son hombres, lo son el 70% de las personas que no tienen techo, según Cáritas, 70% de las personas que no tienen techo son varones. El 65% de las propietarias en este país, censo 2010 y otros relevamientos catastrales de las distintas provincias, o sea, la mayoría de los propietarios de inmuebles son mujeres, porque generalmente en los divorcios, y esto lo sabe cualquiera que se haya divorciado, el juez tiende a fallar a favor de la mujer. Otra cosa más, suicidios, la mayoría son hombres, drogadictos, la mayoría son hombres, 90% de la población en cárceles. Y esto una profesora de la UBA me dice, bueno, esto es porque los hombres están culturalmente configurados para ser violentos. No, es porque está demostrado, y te puedo decir muchos juristas, no solo el doctor Neto que es abogado, sino juristas, estudiosos del derecho, que lo demuestran. Ante los mismos crímenes, hoy ya con la ley que tenemos, sin la reforma que plantea Macri este año, se le da una condena más alta al varón que a la mujer. O sea, hay un principio, digamos, de beneficio hacia la mujer por parte de los magistrados de todo el país, y eso determina que la mayoría absoluta de la población carcelaria sean varones. O sea, son muchas cosas. Vos te fijas, la UBA, la mayoría de las egresadas universitarias son mujeres. La doctora Roxana Kramer ha hecho innumerables trabajos científicos refutando el mito de la brecha salarial o del techo de cristal. O sea, la brecha salarial se calcula contando mujeres que trabajan media jornada e incluso las que voluntariamente deciden no trabajar en una estadística. Es algo totalmente tramposo y sin embargo hablamos permanentemente de brecha de género. O sea, yo creo que los medios en muchos casos, por supuesto que no digo ustedes me están dando voz a mí, estamos teniendo una conversación sumamente civilizada, pero los grandes medios tienden a manipular la información de una manera que la realidad se distorsiona completamente. Y mucha gente lo cree, es verdad. Vos decís que hay un feminismo radicalizado que es un grupo muy pequeño. Yo digo que no. Yo digo que la llamada perspectiva de género es un recurso completamente autoritario, antidemocrático, anticonstitucional, que lamentablemente está en un montón de leyes y que es reclamado permanentemente por las feministas. Las feministas de primera hora pedían libertad. Las de hoy por hoy piden leyes, punición, penas, represión, censura. David Checopar no es santo de mi devoción en absoluto. No escucho su programa, no me gusta su estilo. Pero sin embargo, el único programa de radio argentina nacional que criticaba esto recibió una intervención judicial. Lo pueden buscar, fue público, donde un fiscal determinó que va a tener, o sea, terminó acordando con un fiscal que va a tener que pasar 10 minutos cada semana feministas en su programa sin poder contestarle, sin poder replicarlas. Eso es censura, es lisa y llanamente censura. No se puede discutir, es una figura legal objetiva, es censura. No puede ser que sigamos permitiendo estas cosas. Gustavo Cordera, que dijo un chiste horrible, espantoso, repudiable, que merecería, si quiere, efectivamente, que mucha gente no vaya a sus recitales, se juega una condena de 6 años de cárcel. O sea, Cordera está procesado por un chiste grabado sin su consentimiento y se juega una condena de 6 años de cárcel en un país donde muchos asesinos salen por la puerta de atrás. O sea, la verdad, se está generando un clima autoritario muy grave y sistemáticamente, no son casos puntuales. Es la mayoría de los casos y son muchas figuras legales que están atentando contra la libertad de las personas. Yo les recomiendo a todos sus oyentes, por favor, entrar a la página de Libertad y Equidad, www.libertadequidad.org. No solo van a poder ver cuán plurales son nuestros firmantes, porque tenemos gente de izquierda, tenemos gente que es kirchnerista, que es antikirchnerista, que es peronista, que es liberal, como es mi caso, que es católica, un musulmán, que es judía, ateos. O sea, acá es un esfuerzo por la libertad, por un principio tan básico como los derechos humanos y las garantías básicas para vivir en una sociedad civilizada, que nunca deberían haberse puesto en discusión. Pero lamentablemente con este tema, escudándose en situaciones dramáticas que existen, pero multiplicando y manipulando todo lo que hay alrededor, no se están quitando nuestra libertad a pasos agigantados. No podemos permitirlo porque el día de mañana va a ser demasiado tarde y no nos vamos a haber dado cuenta siquiera de cómo pasó.
Bueno, Nico, la verdad que es muy, muy interesante la visión, así como hemos reiteradas veces hablado con mujeres acá, dirigentes políticas, feministas. La verdad que nos interesa mucho sumar esta otra mirada. Te invitamos a que, no sé si podrá ser posible que vengas a piso, pero al menos comunicarnos nuevamente, ¿te parece? Sí, yo voy a estar de hecho en La Plata, donde donde hay varios de nuestros firmantes y colaboradores, muchísima gente, cientos de personas que ofrecieron para colaborar en distintas cosas, y voy a estar en La Plata aproximadamente dentro de un mes. Yo los tengo al tanto, pero por supuesto siempre que quieran llamarme, cuenten conmigo. Les agradezco muchísimo el espacio. No, gracias a vos por participar. Un abrazo grande. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias. Bueno. Nicolás ha dado una mirada distinta, vamos a decir Nicolás Moras, que preside Libertad y Equidad, una iniciativa